A continuar con el avance de materia, el tema es manejo de líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico. Introducción. Es importante el cuidado de los líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico, ya que se observan cambios en el volumen de los líquidos y en la composición electrolítica en el periodo preoperatorio, durante la intervención y después de esta. El agua corporal total constituye alrededor del 50 al 60% del peso corporal. Los tejidos magros, músculo y órganos sólidos contienen más agua que la grasa y el hueso. Un varón adulto, joven promedio, tendrá 60% de su peso corporal total como agua corporal total, en tanto que será de 50% en una mujer adulta joven promedio. El porcentaje más alto de agua corporal total se encuentra en el recién nacido, quienes tienen casi 80% de su peso corporal total en forma de agua. Compartimientos de líquidos. El agua corporal total tiene 3 compartimientos: el plasma, el líquido extracelular y el líquido intracelular. El plasma representa el 5%, el líquido intersticial 15% y el volumen intracelular 40%. El volumen de agua, el volumen extracelular, en el varón representa un varón de 70 kilos, por ejemplo, tiene 14.000 mililitros y en la mujer 10.000 mililitros. El plasma 3.500 ml y en la mujer 2.500. El líquido intersticial 10.500 y en la mujer 7.500. El volumen intracelular 28.000 y en la mujer 20.000. Total de líquido entonces representa el 42.000 mililitros en el hombre y 30.000 mililitros en la mujer. La composición de los compartimientos de líquidos. El gradiente de concentración entre los compartimientos se conserva por medio de las bombas de sodio y potasio. Están activadas por el ATP, o sea, la adenosina trifosfatasa, que se localizan en las membranas celulares. Así tenemos, por ejemplo, el plasma, el líquido intersticial y el líquido intracelular. Los cationes en el plasma y los aniones en el plasma. Los electrolitos, cationes positivos de carga positiva, representan el 142 miliequivalentes, el cloro 103 miliequivalentes. Luego tenemos el bicarbonato en los aniones, sulfato y fosfato 3 miliequivalentes, los ácidos orgánicos 5 y la proteína 16. Hablando de los cationes, aparte del sodio, existe potasio 4, calcio 5 y magnesio 3. En el líquido intersticial, cationes: sodio 144, cloro 114. Entre los cationes seguimos el potasio con 4, el calcio con 3 y el magnesio con 2. Los aniones, decíamos, cloro 114, bicarbonato 30, sulfato y fosfato 3, los ácidos orgánicos 5 y la proteína 1. Y en el intracelular, dentro de la célula, se presenta potasio 150 miliequivalentes por litro, el magnesio 40 y el sodio 10. Total, entonces, tenemos aquí 200 miliequivalentes. Los aniones forman el ácido fosfórico y el sulfato 150 miliequivalentes.
el bicarbonato 10 y la proteína 40 equivalentes. Presión osmótica. La actividad fisiológica de los electrolitos en solución depende del número de partículas por unidad de volumen, milimoles por litro o milimoles por litro, del número de cargas eléctricas por unidad de volumen, equivalentes por litro, y del número de iones con actividad osmótica por unidad de volumen, miliosmoles por litro o miliosmoles por litro. Sí. El desplazamiento del agua a través de una membrana celular depende de la ósmosis. Los principales determinantes de la osmolalidad son las concentraciones de sodio, glucosa y urea. La osmolalidad sérica calculada es igual a 2 sodio, glucosa sobre 18 multiplicado por nitrógeno ureico sobre 2.8. Cambios en los líquidos corporales. Intercambio normal de líquidos y electrolitos. Una persona normal consume diariamente un promedio de 2.000 mililitros de agua, 75% por ingestión y el resto se extrae de alimentos sólidos. Aquí tenemos el intercambio de agua de un varón de 60 a 80 kilos. Las vías, volumen diario promedio en mililitros, mínimo en mililitros y el máximo en mililitros. La ganancia de agua, sensible, líquidos orales de 800 a 1500. Alimentos sólidos 500 a 700. Insensibles, agua de oxidación, agua de solución. El mínimo y el máximo. La pérdida de agua, sensible, como la orina, 800 a 1500, igual que lo que entra y lo que pierde para equilibrar. Líquido intestinal de 0 a 250, el sudor 0. Insensible, pulmones y piel 600, mínimo 600 y 1500 como máximo. La clasificación de los cambios de los líquidos corporales tiene 3 categorías generales: los trastornos en volumen, los trastornos en la concentración y los trastornos en la composición. Alteraciones en el equilibrio de los líquidos. La alteración más común en pacientes quirúrgicos es el déficit de volumen extracelular. Podemos dividir en agudo y crónico. En el agudo se acompaña de signos cardiovasculares y del sistema nervioso central. Las causas más comunes son las pérdidas de líquidos gastrointestinales, por aspiración nasogástrica, por vómito, por diarrea y por las fístulas enterocutáneas, que llevan al secuestro secundario a lesiones de tejidos blandos, quemaduras y procesos intraabdominales. Y el exceso de volumen extracelular, el iatrogénico, el secundario a disfunción renal, insuficiencia cardíaca, cirrosis. Los síntomas son pulmonares y cardiovasculares. En el crónico, muestran signos hísticos como disminución de la turgencia de la piel, hundimiento de los ojos, signos cardiovasculares y del sistema nervioso central. Los signos y síntomas de alteraciones del volumen. Sistema generalizado, hay déficit de volumen y exceso de volumen. Déficit de volumen por la pérdida de peso y el aumento de peso en exceso de volumen. Disminución de la turgencia de la piel, edema periférico. Cardíaco, en el déficit de volumen hay taquicardia, en cambio en el exceso de volumen hay incremento del gasto cardíaco. Ortostasis, hipotensión y aumento de la presión venosa central. Las venas del cuello colapsadas y las venas del cuello distendidas y además se escucha un soplo. El renal hay oliguria y hay hiperazoemia. Gastrointestinales, íleo y edema interintestinal y edema pulmonar.
El agua está escrito con fórmula en la composición de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Eso es igual al agua. Y aquí igual oxígeno 1 y 2 de hidrógeno. Oxígeno 1 y 2 de hidrógeno, y aquí hay los puentes de hidrógeno que van uniendo las moléculas. Importancia biológica del agua. Es un disolvente universal por excelencia, favorece las reacciones enzimáticas, fluidifica las reacciones broncopulmonares, regula la temperatura corporal, transporta sustancias hacia los tejidos y elimina los productos de desecho. Las principales funciones del agua en el organismo son que es un excelente solvente, es un termorregulador, es un estabilizador de las membranas, permite la permeabilidad celular y se disocia para producir iones hidrógeno. La distribución del agua corporal. El agua es el componente principal del cuerpo humano. Representa el 60% del peso corporal total. Casi 2/3 del agua se localizan en las células, es decir, 40%. Y el resto, 20%, en el espacio extracelular. Sólidos, 40% del peso corporal. Y el agua total, 60% del peso corporal. Agua intracelular 40% y agua extracelular 20%. De estos tenemos el líquido intersticial 14%, el plasma 5% y el transcelular 1 a 3%. Líquidos y electrolitos. Anatomía de los líquidos corporales. El agua corporal total representa el 60%, es decir, tendríamos 42.000 mililitros. El líquido extracelular, 20%, tendríamos 14.000 mililitros. Y el líquido intracelular, 40%, representa 280 mililitros. El compartimiento intersticial, 15%, o sea, 10.500 mililitros. Y el plasma o intravascular, 5%, es decir, 3.500 mililitros. Líquido intracelular. Sus principales electrolitos. Los cationes son el potasio principalmente, representado por 150.000 equivalentes por litro, y el magnesio. Los aniones principales, fosfato, sulfato y proteínas. El líquido extracelular, también como medio interno, contiene grandes cantidades de iones sodio, cloro y bicarbonato. Nutrientes: el oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Cationes: sodio, 130 a 150 mil equivalentes por litro, principal, y los aniones cloruros y bicarbonato. En los líquidos y electrolitos, de acuerdo a un cálculo del volumen sanguíneo, el 7%, o sea, igual a 5 litros. El volumen plasmático para uno de un peso de 70 kilos, el volumen plasmático representa 2.8 litros, o también puede ser 2.800 mililitros. El hematócrito, 45%, 100 ml igual 45 células y 55 mililitros por plasma. Y el volumen sanguíneo entonces es igual a un paciente de 70 kilogramos, 100 mililitros de sangre, 55 mililitros de plasma. X, ¿no?, de sangre para 2.800 mililitros de plasma. Eso es igual a 5 litros. Entonces, en todo el cuerpo, el agua se distribuye de la siguiente manera. El cerebro recibe 73%, los pulmones 83%, el corazón 73%, igual que el cerebro, el hígado 71%,
los riñones el 79%, la piel 64%, los músculos 79% y los huesos solo 31% y la sangre 79%. El agua en el organismo es el principal componente de los seres vivos. La estructura molecular en forma de V, volumen, dos átomos de hidrógeno con carga positiva débil y un átomo de oxígeno cargado negativamente. Configuración tetraédrica adopta la forma de campo eléctrico y por su atracción electrostática mantiene la forma rígida cuando está en estado de cristalización. El agua es el componente más abundante del cuerpo humano. 90% representa en un feto de 20 semanas. El 80% en el recién nacido, tal como indicamos antes. El 60% en el hombre adulto y el 50% en la mujer adulta. Hay dos compartimientos, el intracelular y el extracelular, que difieren en su composición electrolítica y están separados por la membrana celular. Balance hídrico. El balance hídrico es el estado de equilibrio entre el ingreso y la salida de líquidos del organismo. En este, la variación diaria es muy pequeña y solo representa un 0,2%. Cuando se presenta un balance negativo, se produce la deshidratación. Y cuando se presenta un balance positivo, es la sobrehidratación. El ingreso hídrico. El agua se obtiene en el organismo mediante líquidos de 1.200 ml por día, alimentos 1.300 ml por día y los fenómenos de oxidación endógena 300 mililitros al día. Los requerimientos de agua en un adulto oscilan entre 2.000 a 3.000 ml diario. El control de los ingresos está mediado por la sed, cuyos mecanismos homeostáticos se activan al estimularse. El eje hipotálamo-hipófisis y la producción de hormonas reguladoras a partir de una disminución superior al 1% del peso corporal. El egreso hídrico. El agua sale del organismo a través de la piel, el tracto respiratorio, la vía urinaria y el tracto gastrointestinal. El egreso hídrico, continuamos. La eliminación cutánea. Dependen de la concentración atmosférica de vapor de agua, el ejercicio físico y los cambios en la temperatura. La eliminación diaria suele ser de 400 a 800 ml. Durante la fiebre se pierden 0,2 mililitros por kilogramo por hora por grado centígrado. La eliminación digestiva. La evacuación con las materias fecales es normalmente menor de 200 mililitros al día y tiene relación con la dieta. En estados patológicos como la diarrea, el volumen, la obstrucción intestinal o fístulas, el tejido gastrointestinal es un importante sitio de pérdidas. Tenemos luego en el egreso hídrico la eliminación pulmonar. En condiciones normales se eliminan unos 400 ml por día en el adulto y la eliminación urinaria oscila entre 1.200 a 1.500 ml al día. La eliminación urinaria oscila entre 1.200 a 1.500 ml al día. Electrolitos. Ahora vamos a hablar de los electrolitos. El agua del organismo tiene sustancias disueltas que se conocen como solutos. Algunas de estas sustancias tienen la propiedad de que al disolverse en el agua se separan en partículas cargadas eléctricamente y por ello se llaman electrolitos. Los cristaloides son 4 solutos, pero estos no se disocian en partículas cargadas como la glucosa, la urea, la creatinina o compuestos como los aminoácidos, las hormonas y las enzimas.
los cuales son capaces de cruzar las membranas semipermeables. Otros solutos no electrolíticos son los coloides. Estos son moléculas demasiado grandes para pasar libremente a través de las membranas. Todas las sustancias disueltas confieren a los líquidos orgánicos propiedades diferentes que hacen que se comporten como soluciones electrolíticas. Las partículas cargadas eléctricamente se conocen como iones. Si su carga es positiva se les llama cationes y si es negativa son aniones. Normalmente el número total de cargas positivas es igual al número de cargas negativas, es decir, se mantiene un equilibrio orgánico. La composición del líquido extracelular es muy distinta a la del intracelular y es notorio que el catión que predomina fuera de las células es el sodio, en tanto que en el interior de ellas es el potasio. Otros iones se encuentran en concentraciones tan bajas que no se expresan en las barras. Entre ellos está el hidrógeno, 4 por 10 menos 5. Sin embargo, su presencia es crítica y equilibrada, ya que de ella depende el pH del medio, adaptada del ionograma clásico de Gamble. Presión osmótica. El movimiento de agua a través de una membrana celular depende de la ósmosis. A fin de lograr el equilibrio osmótico, el agua atraviesa una membrana semipermeable para igualar la concentración en ambos lados. La osmolalidad de los líquidos intra y extracelular se mantiene entre 290 a 300 milimoles por litro. Cualquier cambio de la presión osmótica en un compartimiento genera una redistribución de agua hasta que se iguala a la presión osmótica entre los compartimientos. El agua atraviesa libremente la membrana celular y establece un equilibrio osmótico, de modo que la osmolalidad del líquido intracelular es igual a la del extracelular. Cuando se modifica la concentración de solutos, se establece un gradiente de presión osmótica y se genera el paso de agua del espacio más diluido al más concentrado. Dado que el espacio extracelular es el más expuesto a variaciones, la hidratación celular depende de las variaciones en este espacio. Aquí tenemos entonces el líquido extracelular y el líquido intracelular, aquí la membrana. El sodio en el líquido extracelular es de 142 miliequivalentes por litro, pero en el intracelular tan solo es de 10 miliequivalentes por litro. El potasio es de 40 miliequivalentes por litro en el extracelular, pero en el intracelular es el máximo, 140 miliequivalentes por litro. El calcio 2.4 miliequivalentes por litro y una milésima de miliequivalentes por litro en el intracelular del calcio. El magnesio 1.2 miliequivalentes y en el líquido intracelular 58 miliequivalentes. El cloro 103 miliequivalentes, 4 miliequivalentes por litro en el intracelular. Magnesio, 1.2 miliequivalentes que se presentan en el líquido intracelular, 58 miliequivalentes por litro. El cloro, 103 miliequivalentes por litro y 4 miliequivalentes por litro en el intracelular. El bicarbonato, 28 y aquí 10 miliequivalentes por litro. Los fosfatos, 4 miliequivalentes por litro, 75 miliequivalentes por litro. El sulfato, 1 miliequivalente por litro, 2 miliequivalentes por litro. La glucosa, 90 miliequivalentes por litro.
0 a 20 miliequivalentes por litro de glucosa en el intracelular. Los aminoácidos, 30 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular, y en el intracelular exactamente está representado por 200 miligramos por decilitro. Colesterol, fosfolípidos y grasas neutras, 0,5 gramos por decilitro, y en el intracelular 2 a 95 gramos por decilitro. Presión de oxígeno, presión del CO2, 35 milímetros de mercurio con 46 milímetros de mercurio. Aquí tenemos en el PO2 20 miliequivalentes milímetros de mercurio, y en el CO2 sería 50 milímetros de mercurio. pH 7.4, 7, y proteínas 2 gramos por decilitro y 145. Bien, perdón por la falla. Vamos a continuar. El sodio, ya sabemos que es el principal catión extracelular, y en la concentración plasmática está entre 135 a 145 miliequivalentes, en la concentración intracelular 10 miliequivalentes por litro, y un 70% es intercambiable. La ingestión diaria se dice que es de 100 a 170 miliequivalentes de sodio. Los requerimientos diarios, sin embargo, es de 80 a 100 miliequivalentes. El riñón es capaz de disminuir la excreción a menos de 1 miliequivalente diario o aumentada hasta 400 miliequivalentes por día. Los efectores de la excreción del sodio: los nervios simpáticos renales, que disminuyen la excreción de sodio por medio de la filtración glomerular, la secreción de renina, la reabsorción del ion por el tubérculo contorneado proximal, la rama ascendente del asa de Henle y el túbulo colector. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 estimula la secreción de la aldosterona y produce vasoconstricción arteriolar con aumento de la presión arterial, estimulación de la hormona antidiurética y de la sed, y aumento de la reabsorción del cloruro de sodio por el túbulo proximal. La hormona antidiurética, la retención de agua inducida por la hormona, disminuye la osmolalidad del plasma y aumenta el volumen extracelular hacia valores normales. Osmoreceptores. La concentración de sodio plasmático es el principal determinante osmolar en la secreción de hormona antidiurética. Cuando aumenta en 1% la osmolalidad del plasma, los osmoreceptores envían señales a las células secretoras con liberación de hormona antidiurética. Es el control del volumétrico de la secreción de arginina vasopresina. Cálculo de miliequivalentes de una solución fisiológica de cloruro de sodio. La concentración al 9%, o sea, quiere decir que hay 900 miligramos en 100 mililitros, y de acuerdo con la fórmula, miligramos por litro por valencia sobre el peso molecular. 900 miligramos por 10 por 1. Total 9000 sobre 58,5, 23 por 35,5, y además 58 sobre 5. Total, esto sale entonces 154 miliequivalentes por litro. Mili significa milésima parte
Entonces, si el número equivalente lo quieres expresar en miliequivalentes, tienes que multiplicarlo por 1000. Un equivalente, entonces, por 1000 miliequivalentes. Milimol, peso molecular o atómico, expresado en gramos. Milimol igual a 10 a la 3 mol. Equivalente gramo igual al mol sobre la valencia. Miliequivalente igual entonces a 10 a la menos 3 equivalentes. Unión monovalente del sodio puede ser del cloro, del potasio, del bicarbonato. Un equivalente o miliequivalente es lo mismo que un mol o milimol. Un ion divalente, calcio 2, magnesio 2, sulfato 2. Un mol es igual a 2 equivalentes y un milimol es igual a 2 miliequivalentes. Sodio, valencia, un peso atómico igual 23. El cloruro sódico entonces está en 58.45 y el bicarbonato sódico en 84.01 y el lactato sódico 112.06. Aquí aparecen algunas soluciones que se observan. Tenemos así 1 gramo de cloruro de sodio tiene 0,4 gramos de sodio, o lo mismo 400 miligramos de sodio o 17.000 equivalentes de sodio. Lo mismo es para 17.000 equivalentes de cloro. 1 gramo de bicarbonato, 273 miligramos de sodio, 13.000 equivalentes de sodio y 1.33 gramos y lactato sódico, 13.000 equivalentes de bicarbonato. 1 miliequivalente de sodio es igual a 59 miligramos de cloruro de sodio. 23 miligramos de cloruro de sodio igual a 84 miligramos de bicarbonato y el sodio 112 miligramos de lactato sódico. 1 litro de solución salina isotónica de 0,9% tiene 145.000 equivalentes de sodio. 1 litro de solución salina hipertónica al 2% tiene 342.000 equivalentes de sodio. Y 1 litro de solución bicarbonato sódico, 166.000 equivalentes de sodio. Y 1 litro de solución lactato sódico, 166.000 equivalentes de sodio. El potasio, la valencia es de un peso atómico de 39. Y 1 gramo de cloruro de potasio da 13.4 mil equivalentes de potasio. Y 1 mil equivalente de potasio es igual a 75 miligramos de cloruro de potasio, igual a 39 miligramos de potasio. 1 litro de solución de L-quitón tiene 6 gramos por kilogramo peso y tiene 6 gramos de cloruro de potasio igual a 3.2 de potasio, 80.000 equivalentes. La ósmosis es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un solvente a través de una membrana semipermeable. Tal comportamiento supone una difusión simple a través de la membrana, sin gasto de energía. La ósmosis del agua es un fenómeno biológico importante para el metabolismo celular de los seres vivos. Solución de azúcar concentrada, agua menos concentrada y moléculas de azúcar. Membrana permeable aquí y la solución de azúcar diluida, agua más concentrada. Aquí tenemos entonces los movimientos del agua, el gráfico, la Galvestrom-Arch. Ósmosis, presión osmótica y tonicidad. Ósmosis. El paso de las moléculas del disolvente a través de una membrana semipermeable sin permitir el paso de las moléculas del soluto que separa dos disoluciones. Presión osmótica es la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. La tonicidad describe la presión osmótica efectiva
de una solución comparada a la del plasma. El disolvente atraviesa la membrana hasta igualar la concentración en ambos lados. Aquí tenemos baja concentración y aquí tenemos alta concentración. Ese es medio hipotónico, una presión osmótica baja. En cambio, aquí se produce un medio hipertónico, donde hay una presión osmótica alta. La membrana semipermeable aquí, otro ejemplo, aquí los medios son isotónicos, igual de presión osmótica en ambos lados. El disolvente atraviesa la membrana hasta igualar las concentraciones en ambos lados, aquí y aquí. Ósmosis, presión osmótica de una disolución. A 37 grados centígrados, ¿cuál es la presión osmótica de una disolución resultante de disolver 0,10 moles de glucosa en agua hasta formar 250 mililitros de disolución? Necesitamos la molaridad de la glucosa. 1.10 mol de glucosa multiplicado por 1000, 250 sobre 250 mililitros de la disolución, y por un litro, sí, igual 0,40 moles. Utilizamos la ley de la presión osmótica. I igual M mol, RT igual 0,40 mol sobre 1 multiplicado por 0.08206 atmósfera 1 y potasio moles. 273 más 37 de potasio igual 10 atmósferas. La presión osmótica de las células puede llegar a ser muy grandes. Cuando el peso del líquido iguala la fuerza de la ósmosis, ésta se detiene. La presión osmótica es la fuerza necesaria para contrarrestar la ósmosis. El cuerpo humano está constituido un 60% por agua y se encuentra tanto dentro de la célula como fuera de ella. En esta agua se encuentra disuelto el sodio, potasio, cloro, proteína, etc. La concentración de estas sustancias debe de mantenerse en un rango normal para que el organismo funcione adecuadamente. La regulación de la osmolaridad del líquido extracelular. La concentración de sodio del líquido extracelular y la osmolaridad están reguladas por la cantidad de líquido extracelular. El agua corporal está controlada por el aporte de líquido, o sea, por la sed, y la excreción renal de agua, la filtración glomerular y la reabsorción tubular. Eliminar exceso de agua eliminando orina diluida. Conservar agua, excreción de orina concentrada. Control por el riñón de la excreción del sodio y la osmolaridad del líquido extracelular. Mecanismos de sed y apetito por la salud. Control del volumen, la osmolaridad y la concentración de sodio. La excreción del exceso de agua, formación de orina diluida. Mecanismos renales. Riñón elimina el exceso de agua, pero no excreta mucho soluto. Filtrado glomerular, osmolaridad misma que el plasma, igual a 300 miliosmoles. El túbulo proximal, reabsorción de solutos y agua en la misma proporción. La osmolaridad isoosmótica en relación al plasma, igual 300 miliosmoles, aquí 300 miliosmoles por litro. El asa de Henle descendente, de absorción de agua por ósmosis, líquido tubular en equilibrio, con el intersticial hipertónico igual a 600 miliosmoles por litro. Tenemos los 600. Rama ascendente de Henle, ¿qué es esto? La rama ascendente de Henle. Segmento grueso de absorción importante de sodio, cloro y potasio. Aquí. Impermeable al agua, líquido tubular se diluye hipoosmótico hasta llegar a 100 osmoles. Aquí, 100 osmoles. Túbulo renal, túbulo distal y colector. La reabsorción del cloruro de sodio en ausencia de
hormona antidiurética es impermeable al agua. Es un líquido tubular más diluido, 50 miliosmoles por litro. Hasta aquí. No, o sea, es una orina diluida. El exceso de agua corporal total está la osmolaridad disminuida. Osmolaridad disminuida igual el soluto sobre el volumen líquido extracelular que está aumentado. Se absorbe soluto sin reabsorber agua en la porción distal de la nefrona. La vasopresina antidiurética no cuenta aquí. El riñón da 20 litros por día, da una orina diluida. La osmolaridad urinaria mínima es de 50 miliosmoles por litro. La formación de una orina concentrada por los niveles elevados de hormona antidiurética y la médula renal hiperosmótica. El cloruro de sodio es uno de los principales solutos que contribuyen a la hiperosmolaridad del intersticio medular. El riñón puede excretar una orina muy concentrada con poco cloruro de sodio. Osmolaridad por altas concentraciones de otros solutos, urea y creatinina. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual el líquido intersticial medular se hace hiperosmótico? Mecanismo de contracorriente. Se sustenta en nefronas y yuxtamedulares, igual a 25%. 11. Disposición anatómica particular de las asas de Henle y vasos rectos. 13. Papel crucial de los túbulos colectores que transportan la orina a través de la médula hiperosmótica. Conservación de agua, formación de una orina concentrada, pérdida de agua por pulmones, digestivo, piel y riñones. Ingreso de líquido para compensar las pérdidas, déficit de agua. El riñón forma orina concentrada y reduce al mínimo la pérdida de agua. Disminución de volumen con 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Volumen de orina obligatoria, volumen que se debe excretar para eliminar los productos del metabolismo e iones que se ingieren 600 miliosmoles por día. La excreción obligatoria es de 600 miliosmoles por día y la máxima concentración 1200 miliosmoles por litro. 600 sobre 1200 igual 0,5 litros por día. Conservación de agua, formación de una orina concentrada. El mecanismo renal, el túbulo proximal con una osmolaridad de 300. La porción descendente del asa de Henle se absorbe agua hacia la médula muy permeable al agua menos al cloruro de sodio y urea. Líquido tubular 1200 miliosmoles. Aquí, líquido tubular. Rama ascendente delgada del asa de Henle. Aquí, esta partecita. Impermeable al agua y se absorbe cloruro de sodio y el líquido tubular diluye. La rama ascendente gruesa, que es esta, el asa de Henle casi impermeable al agua, transporte activo de sodio, cloruro de potasio, etc., al intersticio medular, líquido tubular igual a 100 miliosmoles. Y la porción final del tronco, ¿no?, colector y los túbulos colectores corticales con niveles altos de hormona antidiurética son muy permeables al agua, de absorción grandes cantidades de agua, y el líquido tubular es de 300 a 600 miliosmoles. Los túbulos colectores aquí, medulares, el líquido tubular es de 1200 a 1400 miliosmoles. Aquí, 1200. Acción de la vasopresina y la permeabilidad al agua. La hormona antidiurética aumenta la permeabilidad del agua en la corteza y en la médula. En la orina hay una concentración entonces de hiperosmolaridad osmótica. Etapas en la creación de un intersticio medular hipertónico. Etapa 1. Líquido tubular
aquí, con 300 miliosmoles por litro. La etapa 2 es el transporte activo de la llama ascendente, disminuye el líquido tubular a 200 y aumenta el intersticio a 400 ml. Aquí. Llama descendente y líquido intersticial alcanza un equilibrio. Aquí el 3. El 4, líquido que viene, aquí, líquido que viene del túbulo proximal, desplaza hacia la llama ascendente y se bombea nuevos iones del sodio al intersticio. 5. Líquido tubular a 300 miliosmoles e intersticial a 500 hasta aquí miliosmoles. Y etapa 6. El líquido de la llama descendente se equilibra con el intersticio. Aquí con esto. Se equilibra. Etapas en la creación de un intersticio medular hipertónico. Repetición de las etapas con el efecto de añadir más y más solutos a la médula. Con el tiempo este proceso retiene gradualmente solutos en la médula. Se multiplica el gradiente de concentración establecido por el bombeo activo de iones al exterior, aumentando la osmolaridad intersticial hasta 1200 a 1400. Las de absorción continua de cloruro de sodio por la rama gruesa del asa de Henle y la continua entrada de cloruro de sodio al túbulo proximal, el multiplicador de contracorriente. Contribución de la urea a la hiperosmolaridad del intersticio medular y de una orina concentrada. La urea aporta 40% de la osmolaridad, 500 milimoles por litro del intersticio. La urea se reabsorbe en forma pasiva cuando existe un déficit de agua y hay aumento de hormona antidiurética de los colectores al intersticio. El asa de Henle distal y colector distal son impermeables a la urea. Sale agua, aumenta la urea. Colectores medulares sigue de absorción de agua y aumenta concentración de la urea. La urea difunde al intersticio muy permeable a la urea. Hormona antidiurética aumenta esta permeabilidad. La recirculación de urea desde el conducto colector hasta el asa de Henle, difusión hacia el asa, contribuye a la hiperosmolaridad. Intercambio contracorriente en los vasos rectos mantiene la hiperosmolaridad médula renal. Existen dos características del flujo sanguíneo renal que contribuyen al mantenimiento de la hiperosmolaridad. El flujo sanguíneo medular es bajo, 1 a 2%, suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas y minimiza la pérdida de los solutos. Los vasos rectos, actúan como intercambiadores de contracorriente, minimizando el lavado de los solutos. El intercambio de contracorriente en los vasos rectos mantiene la hiperosmolaridad de la médula renal. Existen dos características del flujo sanguíneo renal que contribuyen al mantenimiento de la hiperosmolaridad. Al descender la sangre hacia la papila, se hace progresivamente más concentrada hasta 1200 miliosmoles aquí. Cuando la sangre asciende hacia la corteza se hace menos concentrada, ¿no? Los vasos rectos no crean la hiperosmolaridad, pero impiden que ésta se disipe. Los cambios de la osmolaridad del líquido tubular a su paso por los diferentes segmentos del sistema tubular en presencia y ausencia de ADH. Tenemos el túbulo proximal, el asa de Henle, el asa distal, los túbulos colectores y finalmente la orina.
Control de la osmolaridad y la concentración de sodio en líquido extracelular. Sodio 140 a 145 miliequivalentes por litro con una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Eso es lo que hay que aprender, los valores. El aumento de la osmolaridad, la contracción de células nerviosas osmoreceptores situadas en el hipotálamo y las señales al núcleo supraóptico y la liberación del ADH por la neurohipófisis. Control de la osmolaridad y la concentración de sodio del líquido extracelular. La síntesis de la hormona antidiurética en los núcleos supraópticos y paraventricular y liberación de la ADH en la neurohipófisis produce el aumento de la osmolaridad y la estimulación de los osmoreceptores, la disminución de la presión arterial, la disminución del volumen sanguíneo, los vasoreceptores del arco aórtico y del cuerpo carotídeo, el nervio vago y el glosofaríngeo al núcleo solitario, las señales a los núcleos hipotalámicos que controlan la síntesis y secreción de ADH, las náuseas y las sustancias como la nicotina y la morfina. La regulación de la secreción de la hormona antidiurética, cuando hay un aumento de la hormona antidiurética y cuando hay descenso de la hormona antidiurética. Cuando hay un aumento de la hormona antidiurética, está elevado la osmolaridad plasmática, está disminuido el volumen sanguíneo y la presión sanguínea también está disminuida y se presentan náuseas, hipoxia, fármacos como la morfina y la nicotina y la ciclofosfamida. En el descenso de la ADH hay disminución de la osmolaridad plasmática, aumento del volumen sanguíneo y aumento de la presión sanguínea. En los fármacos están considerados el alcohol, la clonidina es un fármaco antihipertensivo y el haloperidol, que es un bloqueante dopaminérgico. Las concentraciones séricas normales son el sodio 135 a 145 miliequivalentes por litro, el potasio 3.5 a 5 miliequivalentes por litro, el cloro 98 a 107 miliequivalentes por litro, o igual a milimol, el calcio de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, el fósforo 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro, o lo que es lo mismo 0.8 a 1.45 milimoles por litro, y el magnesio 1.8 a 3 miligramos por decilitro.